Bueno, estimados jóvenes, a todos ustedes los saludo con la paz de Dios nuestro Señor. Antes que nada, quisiera pedirles una disculpa porque ando un poco mormado y adolorido un poco de la garganta por la alergia del clima. Ruego una disculpa por todas estas distracciones que pudieran ser para presentar el mensaje de la palabra de Dios con la guía juvenil 2021. Así que pues ruego me disculpen si hay algún inconveniente acerca de esto que estoy mencionando. Bueno, ya los saludé con la paz de Dios nuestro Señor y vamos a dar inicio a la lección número 11, que dice así, la lección número 11, que se titula Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Antes que nada, vamos a Dios en oración para pedirle que Él sea quien nos ayude en esta preciosa tarde. En el nombre de Jesucristo, vamos a Dios en oración. Bueno, como ya dijimos, lección número 11, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Bien, vamos a leer la base escritural que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés 7 y versículo 8. Dice así en el nombre de Jesucristo. Eclesiastés 7, 8. Mejor es 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Amén. Bueno, esta es la base bíblica. Se mencionan a dos tipos de personas en este título de esta lección. Se nos muestra a dos tipos de personas, que son los humildes y los altivos. Aunque la guía hace una comparación del humilde con el altivo, no hablaré mucho del altivo, solo explicaré brevemente que la altivez es la primera o la principal de las 7 cosas que Dios más aborrece, según ahí el Proverbios 6, 16, 19. Proverbios 6, 16, 19, que dice 6 cosas. Fíjense bien, 6, 16, 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que enciende rencillas entre los hermanos. Pero la principal de estas 7 es los ojos altivos. Esa es la principal, la que está en primer lugar de las 7 cosas que Dios aborrece. Bien, ¿cómo puede una persona caer en la altivez, en la soberbia,
nosotros vemos allí en el libro de Ezequiel como el profeta Ezequiel pone un ejemplo o habla de manera profética de cómo Satanás o Lucifer, que aquí es llamado como un querubín, cómo él cayó en soberbia. ¿Cuál fue la razón por la cual él cayó en soberbia? Ezequiel 28, 15, 17. Fíjese lo que dice. Perfecto eras, hablando de Satanás en forma profética, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes para que miren en ti. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Bien, jóvenes, aquí el profeta Ezequiel está mostrando cómo Satanás, dice la Biblia, que era perfecto en todos sus caminos. Desde el día que fue creado, era perfecto. Hasta el día, dice, que se halló en ti maldad. ¿Cuándo se halló maldad en él? A causa, dice, de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Cuando dice aquí que fuiste lleno de la multitud de tu contratación, se está refiriendo a que Satanás en el cielo era muy solicitado, era muy contratado quizás por los demás ángeles que estaban allí con el Señor. Esta solicitud que tenían los demás acerca de él, lo llevó a él. Como él era el más sabio, él era, como quien dice, la mano derecha de Dios en aquel tiempo, él era el más buscado, prácticamente era el más solicitado. Se pudiera decir que más que Dios, porque pues Dios lo puso para que administrara en el cielo, quizás. Pero quizás esto precisamente fue lo que lo llevó a él a quererse enaltecer y ser más que Dios. Por lo tanto, dice la Escritura que eso fue precisamente su error, querer ser más que Dios, pero porque él tenía una solicitud, se creyó que era más que los demás, incluso que hasta Dios. Enalteció, se dice, tu corazón, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu resplandor. Como él era el más resplandeciente allá en el cielo, el más sabio, el más hermoso ángel quizás, según la Biblia lo describe, eso fue precisamente lo que lo llevó a la ruina, a querer ir en contra de Dios, por su sabiduría, por su resplandor, por su contratación, por su solicitud. Eso fue lo que lo llevó a caer en soberbia, en altivez. Entonces aquí vemos que en esta lección se menciona el sufrido de espíritu, que es una persona humilde, y el altivo de espíritu, que es una persona soberbia o altivo, como lo fue Satanás en el principio antes de la creación. Bien, entonces según aquí la guía nos dice, sufrido de espíritu, aquí lo está diciendo la guía, es aquel que posee humildad y sencillez, siendo así capaz de soportar las ofensas. El altivo es lo contrario, arrogante, orgulloso, soberbio. El predicador, ponderando al sufrido de espíritu en comparación con el altivo de espíritu, afirma que el sufrido es mejor. La condición del contrito de espíritu es mejor, puesto que cuenta, dice, con la protección y salud de Dios. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Además, por la asistencia del Señor a su favor, tiene garantía de salvación. Este beneficio no lo alcanzan los altivos, a quienes por el contrario el Señor humilla. Dice, y tú salvarás al pueblo humilde y humillarás
los ojos altivos. Entonces el Señor, según lo que dice aquí, lo que hemos visto por estas escrituras, que el Señor le agradan más los humildes, los sufridos de espíritu, los pobres de espíritu. El pobre de espíritu es aquel humilde, aquel que reconoce que no es nada sin Dios. Entonces se nos dan dos términos a la idea: altivez, que significa orgullo despectivo, altanería, arrogancia, eso es altivez. Viene siendo lo opuesto a la humildad. ¿Y qué es la humildad? Es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. Eso es humildad. En términos generales, la persona humilde tiene la virtud de conocer sus limitaciones y actúa de acuerdo con ese conocimiento. Así actúa, según la Real Academia Española. Esa es la definición que se le da al humilde. Y está muy de acuerdo al concepto bíblico. El concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios, quiénes somos nosotros. Al ver nosotros quiénes somos y quién es Dios, nos damos cuenta, por medio de la humildad, nos vamos a dar cuenta en qué lugar nos situamos nosotros. La humildad en un cristiano o en el cristiano debe a nosotros impulsarnos siempre a vivir en obediencia a Dios y también a someternos a su voluntad. Si nosotros vemos ahí el Salmo 8, el salmista David, nosotros vemos que expresa él muy bien lo que fluye de un corazón humilde realmente. En un corazón humilde hay estas palabras que dice el Salmo 8, dice: a la altura del versículo 4 dice, 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre que lo visites? Pues le has hecho un poco menor que los ángeles y coronástelo de gloria y de lustre. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces de la mar, todo cuando pasa por los senderos de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vemos pues que este salmo menciona la humildad en David. Eso es lo que expresaría un corazón humilde. Cuando veo, Señor, la obra de tus manos, el firmamento, el cielo y todas las grandezas, las bestias, los peces multicolores, todo lo creado, decía David, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre que lo visitas, ¿qué es? Bueno, esa es la humildad, reconocer que nosotros no somos nada delante de la grandiosa presencia de Dios. Si nos comparamos con Dios, dice la Escritura que el hombre viene a ser en menos de lo que no es, menos que nada, menos de lo que no es. Si lo que no es nada, entonces el hombre viene a ser menos de lo que no es, de lo que no existe, si se compara con Dios. Quiere decir que Dios es grandísimo. Por lo tanto, la humildad verdadera va a reconocer quién es Dios, porque nosotros, la humildad de un cristiano se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros aquí en la tierra por voluntad de Él. Por lo tanto, al comprender estas cosas nos va a llevar siempre a la obediencia de Dios y someternos a su voluntad santa y sublime. Bien, entonces ser humilde, jóvenes, es una virtud.
Y como es una virtud, más que nada, ¿por qué es una virtud? Bueno, la humildad es considerada una virtud porque de la humildad se deriva una actitud que nos permite mejorar continuamente y convertirnos en mejores personas. Genera una actitud también de respeto hacia los demás, puesto que una persona humilde se sitúa psicológicamente al mismo nivel que una persona, o incluso por debajo del nivel de quienes le rodean, nunca por encima. La persona humilde siempre se va a considerar o al mismo nivel o menos, nunca por encima. Un humilde nunca se va a considerar más que los demás, porque San Pablo está describiendo o diciendo claramente: estimaos inferiores los unos a los otros. Estimaos. Cada uno estímese con su propio hermano inferior. Usted inferior, usted inferior. Si todos nos mantenemos humillados, el Señor habrá de trabajar en su pueblo para hacerlo crecer, y habrá grandes y maravillosas cosas pasarán en ese pueblo, porque en un pueblo donde hay humildad siempre va a haber las maravillas de Dios, las proezas de Dios. Por eso dice Santiago que en un lugar donde hay envidia y egolatrías y todo ese tipo de situaciones que van en contra de la humildad, no hay Dios, no existe Dios, no aprueba a Dios, por lo tanto no envía Dios bendición a ese lugar, dice Santiago. Entonces, cuando hay humildad, las cosas en el ámbito de aquel humilde empiezan a florecer. Bien, ¿por qué tendríamos nosotros que ser humildes? O sea, ¿cuáles son las razones? Bueno, según la Biblia, nosotros vemos que Dios así lo ordena en su palabra. Dios manda que los santos se humillen bajo la poderosa mano de Dios, según Primera de Pedro 5:6. También ordena que se vistan de humildad, Colosenses 3:12, que se revistan de humildad, Primera de Pedro 5:5, y que anden con toda humildad, Efesios 4:1-2. Eso es lo que Dios ordena en su palabra por medio de los apóstoles y profetas. Segundo, Dios se satisface con la humildad y la bendice. Si nosotros leemos ahí Proverbios 16:19, dice, y Mateo 5:3-5, ahí se nos expresa muy bien que Dios se satisface y bendice la humildad de las personas. Santiago nos dice a nosotros: Dios da gracia a los que son humildes. Dios da gracia a los humildes. Ahí en Santiago 4:6. Entonces nosotros, si poseemos humildad verdadera, seremos grandes en el reino del Señor, según así lo muestra Dios. Que los que se hacen chiquitos son grandes en el reino de Dios. No es fácil llegar a ser humilde. Por eso el Señor le agrada, le satisface. Se regocija en su corazón Dios cuando una persona se humilla, se hace pequeña. Se satisface el Señor, por lo tanto bendice a estas personas, porque estos pequeñitos en el reino de Dios son los más grandes según la palabra de Dios. Dice el proverbista: riquezas, honra y vida, dice, son la remuneración de la humildad. Proverbios 22:4. Entonces, como Dios le agrada a aquella persona, se satisface con los que se humillan, entonces por lo tanto los va a bendecir. Riquezas y honra son la remuneración de la humildad. Riquezas y honra y vida. Proverbios 22:4. Bueno, pasemos al 3. ¿Por qué ser humildes? La humildad es la precursora de la exaltación verdadera. Precursora quiere decir que es antes
La humildad es antes de que una persona sea exaltada por Dios, una exaltación verdadera, no un ensalzamiento orgulloso y soberbio o altivo. La Biblia con mucha frecuencia habla del ensalzamiento que va ligado a la humildad. Sin embargo, nosotros jóvenes no debemos tratar de humillarnos con la esperanza de ser ensalzados. Es decir, que Dios a los humildes los ensalza, eso lo sabemos, y a los que se ensalzan Dios los humilla. Pero podemos pensar nosotros que, bueno, si Dios ensalza a los humildes, me voy a hacer humilde para que Dios me ensalce. Ese es un pensamiento erróneo, equivocado, porque estamos pensando orgullosamente, altivamente, porque lo hacemos con un fin. Es un orgullo que no es correcto, una humildad falsa se le puede llamar. Entonces es importante saber que si nosotros nos vamos por esa senda pensando voy a ser humilde para que Dios me ensalce, usted no se desespere y no haga cosas que hacen los humildes para alcanzar el favor de Dios, porque no lo va a hacer Dios, porque Dios conoce los corazones cuando son verdaderamente humildes. O sea, a Dios no lo vamos a engañar. Si mi propósito es que Dios me ensalce, pues estamos muy equivocados, estamos yéndonos por la senda del orgullo, y la senda del orgullo siempre lleva al desastre, mientras que la senda de la humildad siempre nos lleva a la exaltación. La verdadera humildad nos va a llevar a que Dios nos ensalce, que nos exalte. Mas no debemos de preocuparnos de cuándo y cómo seremos nosotros ensalzados. Dios se encargará de hacer eso en su momento. En su momento, dice San Pablo, usted humíllese y el Señor se encargará de en su momento a cada uno darle lo que le corresponde, si hay humildad realmente en el corazón. Lo que nos toca a nosotros es seguir en la humildad, confiar en Dios, obedecer su palabra, mantenernos al pie, en el camino, al pie de la cruz, cargando su cruz, siguiendo al Señor Jesucristo, y recordar que las promesas de Dios para los humildes son verdaderas, son seguras. Es decir, que la persona humilde va a recibir su merecido. Dios le va a dar lo que Él prometió darle a los humildes, pero no esperar nada por hacer humildad, por cumplir algo que Dios nos está pidiendo. En realidad no nos merecemos nada, mas sin embargo, si nos humillamos, Dios nos ensalza, pero no esperemos esto. Dios levantará a cada quien cuando fuere tiempo, dice San Pablo. Cuando fuere el tiempo, Dios se encargará de ensalzarnos. Bien, ¿por qué ser humilde? Número 4, porque Dios escucha las oraciones de los humildes. Dios, cuando una persona es humilde, inmediatamente está atento a las súplicas de los humildes. Dice el Salmo 9:12, no se olvidó el Señor, no se olvidó del clamor de los pobres, de los humildes, pobres de espíritu. Y aunque las personas, suponiendo que hay quienes no están bautizados de los jóvenes, y pueden decir, bueno, pues eso es nada más para los que son bautizados y para mí no jóvenes. La Biblia nos muestra que Dios estuvo atento a los humildes, aunque no fueran bautizados. En este caso, a los que no son bautizados, Dios los escucha si hay humildad realmente en el corazón, aunque no sean bautizados. Tenemos el caso bíblico de los ninivitas. Ellos eran hombres pecadores, pero cuando el pregón de Jonás fue abierto, fue hablado, ellos, dice la Escritura, que se vistieron de cilicio, de ceniza ante Dios, y aún las bestias ayunaron juntamente con ellos para ver si Dios tenía misericordia de ellos, y Dios tuvo misericordia de ellos. Y no eran personas que se dedicaban a las cosas de Dios. Dios escucha a todos siempre y cuando haya verdadera humildad y reconocimiento de la grandeza de Dios en el corazón de la persona. También tenemos el caso del publicano, que rogó a Dios por misericordia. Vemos cómo él se humilla siendo un pecador.
y Dios lo escuchó. Y aquel que se creía que era el mejor profeta o apóstol de la ley, o algo grande, como vemos ahí que decía la escritura, que yo ayuno, yo oro, yo hago esto, doy ofrendas, doy para allá y para acá. Pero Dios, como vio soberbia en sus palabras, a lo mejor sí hacía lo que él decía, pero eso no le agrada al Señor. Que usted pregone, trate de sentirse grande por lo que hace. Usted siempre manténgase humillado. Si hace algo bueno, no trate de gritarlo a los cuatro vientos. El Señor se va a encargar de cada uno de nosotros. Entonces ahí vemos que Dios oyó al pecador más que aquel que según hacía humildad y las cosas de Dios. A Dios no lo engañamos. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando hay un corazón humilde, Dios nos va a escuchar. Dios no se olvida del clamor de los humildes. Él se complace en contestar y le place también incluso en su corazón contestar las oraciones de los mansos y de los humildes que vienen o vamos a Él con súplicas y oraciones. Bien, hay varios tipos de humildad, jóvenes. Sin embargo, solo una de todos los tipos de humildad que hay, humildad correcta estoy hablando, hay una sola de ellas. Hay varios tipos de humildad que no voy a mencionarlas todas, según lo que yo estaba investigando bíblicamente, que hay varios tipos de humildad, pero solamente dos de ellas son las más comunes. La humildad fingida, la que no es humildad verdadera, y la humildad correcta, la que es la verdadera. La humildad fingida es la que tiene una persona ególatra, al que le llaman ególatra humilde. Este ególatra humilde puede engañar a las personas con una humildad falsa, aunque manifiesta exteriormente humildad. A pesar de tener una humildad así y de tener una autoestima muy alta, esta persona tiene una autoestima muy alta, pero no la manifiesta, sino que la cubre con humildad falsa. Es decir, que estas personas ególatras humildes, psicológicamente son personas narcisistas, ególatras, soberbios, y tienen un alto concepto de sí mismos, por la razón que sea. Pues estamos tratando, o se trata de gente que frecuentemente percibe su propio valor por encima del de la gente de su entorno. Estas personas ególatras humildes ellos son conscientes de que aquellas actitudes soberbias, altivas, suelen producir rechazo en las demás personas. Saben que una actitud soberbia produce un rechazo ante la sociedad. Por eso ellos, esa soberbia, esa altivez interna que tienen y que no la manifiestan físicamente, la encubren con una humildad falsa. Eso es a lo que yo me quiero referir. Por lo tanto, jóvenes, ellos utilizan la humildad como una herramienta o como una estrategia para ganarse la aceptación o la simpatía, ganarse la aceptación o la simpatía e incluso la admiración de las demás personas que le rodean. Entonces utiliza la humildad como una herramienta solamente. Su humildad simplemente es una coraza que utiliza para ocultar su parte oscura en el corazón, o más bien, como dirían ellos, para ocultar su exceso de luz, como ellos dirían, porque como son muy altivos interiormente, ellos dicen,
no quiero brillar tanto, porque si brillo mucho voy a ocasionar envidias, por lo tanto voy a ser humildes. Eso es lo que ellos pensarían. Pero esa es la actitud de un humilde ególatra. En realidad, utilizan la humildad solamente para encubrir su verdadero ego, su egolatría tan grande que hay dentro, porque es una persona narcisista y que se siente superior a los demás. Es una persona altiva, pero no lo manifiesta con acciones. Como dije, utiliza la humildad para encubrir sus fines, sus propósitos a mediano, a largo y a corto plazo. Son unas personas muy astutas que quizás ante la sociedad las engañan, porque el hombre mira solamente lo que está exteriorizado. A veces hay quienes alcanzan a percibir lo que hay en el corazón de una persona, pero no todos tienen esta intuición, no todos somos intuitivos y no alcanzamos a ver cosas que hay en el corazón. Hay quienes sí las entendemos, pero hay quienes no las entienden, y a veces ellos podrán engañar a muchas personas con esa humildad falsa, pero sabemos que a Dios nadie lo engaña, de Dios nadie se burla, y estas personas en su momento serán reprendidas de parte de Dios, porque el que se ensalza, Dios lo humilla, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira lo que hay en el corazón del hombre. Lo que nosotros no miramos, Dios lo mira. Si en el corazón hay humildad, Dios se va a fijar, y si en el corazón hay soberbia, Dios también lo sabe, así que pues a Él no lo engañamos. Entonces ese es un tipo de humildad. Tenemos el otro tipo de humildad, que es la correcta, que es la que estuve mencionando hace unos momentos. Perdón, les comentaba que estaba enfermo. La humildad correcta, jóvenes, y verdadera va de acuerdo a la descripción bíblica. El humilde verdadero es una persona que está balanceada, que ni tiene baja autoestima ni tiene un ego tan hinchado. Está controlado su autoestima y su egolatría o su ego. Está balanceado. Entonces, como hay un balance en su ego, en su autoestima, nunca se creerá superior a los demás. Ese es el verdadero humilde, el que dije yo que nunca va a sobrepasar el límite de los demás, siempre al nivel de la persona o más bajo, pero nunca por encima. Él siempre se va a mantener así, al margen o menos del margen. Entonces, por eso nosotros podemos ver que hay ricos que son muy soberbios, pero hay ricos que son muy humildes, y hay pobres que son humildes y hay pobres que son muy soberbios a pesar de su pobreza. Por ello nosotros podemos ver a un rico, si hay humildad en él, vemos que ellos no tienen inconveniente para relacionarse de tú a tú con gente pobre. Cuando un rico es humilde, no le importa relacionarse con personas pobres o con quien sea. Son sencillos, porque ese es el sufrido de espíritu. Son humildes y sencillos en el trato. Son personas que no se sienten más que los demás y que nadie les debe nada. Esas son personas humildes verdaderamente, quienes se sienten más que nada un amor, una sencillez legítima delante de las personas, no es falsa, y Dios lo sabe. Como dije, es importante la humildad verdadera, Dios la conoce. Entonces, el humilde verdadero tiene una buena estima de sí mismo, balanceada, y de hecho los humildes suelen tener cualidades grandes. Dios les da a los humildes, porque el que se humilla, Dios lo dota de virtud, y de virtudes, de cualidades. Pero el que es humilde no siente la necesidad de gritarlas a los cuatro vientos o pregonarlas a los cuatro vientos, porque hay humildad en él, aunque sabe que tiene cualidades, tiene virtudes que vienen de parte de Dios, porque sabe que las tiene de parte de Dios.
no anda diciendo yo hago esto, yo hago lo otro. No se siente más que los demás. Por lo tanto, él no va a gritar lo que sabe y sus cualidades. No las va a andar diciendo yo sé esto, yo sé hacer esto, otro. Dice la escritura, alábete el extraño y no tu boca. Que los demás se enteren de lo que tú eres, pero no tú expreses algo que quieres que conozcan de ti. No, que lo vean con sus propios ojos. Tú no tienes por qué gritarlo. Alábete el extraño y no tu boca, dice el Señor. Lo que hace tu mano izquierda no lo sepa tu derecha. Entonces no grites a los cuatro vientos lo que según tú eres, porque no es tuyo, es de Dios. Mas sin embargo, Dios te lo prestó. Ese es el humilde, el que reconoce que todo viene de parte de Dios. Entonces, como no sienten la necesidad de gritar a los cuatro vientos lo que son, ellos no alardean de sus cualidades, ni sus logros, ni sus posesiones. Antes prefieren ellos que sean las demás personas quienes descubran por sí mismas el hecho de que ellos tienen esas virtudes. Si nosotros autoproclamamos nuestras virtudes, eso hace que nosotros nos veamos, jóvenes, pretenciosos y ególatras, alardeando de lo que realmente somos. Cuando nosotros hablamos de nuestras virtudes, que soy esto, que soy lo otro, si las autoproclamamos, eso nos hace ver pretenciosos y ególatras. Entonces nosotros tenemos que tener muy balanceado esta cualidad de la humildad en este sentido. Que si tenemos algunas cualidades, porque el humilde sabe lo que posee de parte de Dios, el humilde sabe lo que Dios le ha dado, por lo tanto no tiene necesidad de gritarlo a los cuatro vientos. Si lo grita, desde ahí perdió la humildad y le faltó sabiduría. ¿Por qué? Porque le ganó su egolatría, saltó más su orgullo. Sus arrestos de orgullo surgieron y no pudo controlarlos, dejó salirlos. Entonces nos veremos pretenciosos y alardeantes si no controlamos la altivez, que es lo que Dios aborrece. Es la principal de las 7 cosas que Dios más aborrece: la altivez, el orgullo y la soberbia, que es lo mismo, en realidad son sinónimos. Bien. El verdadero humilde, jóvenes, no tiene ¿cómo se pudiera decir? Reparo en confesar incluso sus defectos y hablar abiertamente de ellos. Porque si nosotros vemos la definición, jóvenes, de humilde, ¿qué es lo que nos dice? Que la persona humilde tiene la virtud de conocer sus limitaciones y actúa de acuerdo a ese conocimiento. Es decir, que la persona humilde conoce sus limitaciones y debilidades y actúa conforme a ese conocimiento. Entonces una persona humilde no le da temor confesar sus defectos y hablar abiertamente de ellos. Y es que los defectos, jóvenes, contados por usted o por mí, denotan apertura, que somos abiertos y que tenemos un conocimiento amplio de nosotros mismos. Y además eso denota humildad, porque estamos reconociendo nuestras debilidades, nuestros defectos. Cuando yo digo defectos, jóvenes, me refiero a faltas, no a pecados mortales. No se vaya a confundir esta palabra defecto con pecados mortales, no, porque eso ya Dios lo desaprueba. No, estoy hablando de faltas. Hay ocasiones que nosotros quizás en algún momento de nuestra vida, si ya no lo hacemos ahorita, a lo mejor quizás en el pasado lo hacíamos y no por eso llegó a ser un pecado mortal. Antes nos enojábamos, teníamos orgullo, éramos envidiosos, ególatras. Quizás en nuestra juventud fuimos así. Yo fui así y lo digo porque es una realidad y no puedo engañar al Señor. Pero también sé que Dios me ha ayudado a mejorar estas cualidades que yo tenía en el pasado. Eso es humildad, reconocer lo que yo fui.
y lo que tengo ahorita mismo. Reconozco mis defectos y los hablo abiertamente sin ningún temor, porque es la verdad. Eso es es ser humilde, denota que hay humildad. Entonces no estoy hablando de pecados mortales, estoy hablando de faltas que como cualquier cristiano las pudiera cometer. No estoy diciendo que las faltas sean buenas, hay que irlas corrigiendo constantemente por medio de la humildad y de la paciencia. Se van a ir corrigiendo y, como dije en un principio, obedeciendo y guiándonos por la voluntad de Dios, por lo que Dios quiere que se haga realmente. Y cuando nosotros nos guiamos por la obediencia, sujetándonos a la voluntad de Dios, todo va a salir bien y vamos a ir mejorando, nuestra humildad va a ir creciendo, nuestra egolatría se va a ir alejando de nosotros y saltará la bendición de parte de Dios hacia nuestra vida. Dios habrá de manifestar lo que Él promete a los humildes. Dios está cerca de los humildes. Entonces, el que es humilde habla sin temor alguno de sus defectos. Entonces se trata de una humildad que no parte del miedo ni de la necesidad de buscar el favor de las gentes, el favor de aquellos que nos rodean. No tiene la necesidad de buscar el favor de ellos. El Señor Jesús no buscaba el favor de los hombres. Gloria de los hombres no quiero. Esa misma humildad del Señor Jesús, que es un ejemplo muy grande de humildad de nuestro Señor, Él nos enseña de esta manera. Si el Señor, siendo el Rey de Reyes, no quería gloria de los hombres, mucho menos nosotros, que ni siquiera merecemos gloria ni honra. Mas sin embargo, en un nivel un poco más bajo, Dios nos permite ser honrados, pero siempre sujetándonos a la verdadera humildad. Nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo como el mayor ejemplo de humildad. Hablando de Él, ahí en el capítulo 2 de Filipenses 2, del 5 al 9, nosotros vemos cómo San Pablo nos explica muy bien la humildad de Cristo Jesús. Ahí se nos anima a tener la misma actitud que tuvo Jesús. Fíjese bien el capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 al 9 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Vemos que la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Jesús, Él era Dios, pero Él no trataba a las demás personas desde una posición de superioridad. Es decir, aunque Él era Dios, Él no andaba aquí en la tierra: yo soy Dios, obedézcanme, arrodíllense ante mí. El Señor no andaba de esa manera. Perdonen la expresión, pero es nomás para hacer un poco de visualización mental para que nos imaginemos, pero no en realidad no actuaba así el Señor, ¿verdad? Estoy haciendo nada más como quien dice un ejemplo. Bien, entonces el Señor Jesús no, aunque era Dios, no se sentía o no trataba a los demás con esa superioridad que Él tenía realmente. Sin embargo, Él escogió echar a un lado esa naturaleza divina, su naturaleza divina. O sea, no que dejara de ser Dios, sino que la puso aquí estate. Yo voy a ser como los hombres, me voy a comparar con ellos. Se anonadó a sí mismo siendo semejante a los hombres, dice la Escritura.
No tuvo por usurpación ser igual a Dios. Se hizo humano, se identificó con los seres humanos, con nuestras necesidades y con nuestra fragilidad. Él se identificó. Él nunca hacía reclamos lleno de orgullo. Él era todo lo contrario. Mostraba el Señor Jesús un interés genuino en los demás. Se preocupaba por los demás y su corazón estaba realmente lleno de amor. Él estaba lleno de amor totalmente, de una humildad que es el ejemplo más grande que podemos tener. El que imita a Cristo es una persona humilde. Si nosotros imitamos lo que Dios hizo ahí en los evangelios, lo que Jesús hizo en los evangelios, seremos humildes. Él siempre fue humilde en todo el trato que tuvo con los seres humanos. Siempre Él estuvo dispuesto a servir a todos los que le rodeaban. No había ninguno al que el Señor no le sirviera, porque Él vino a servir. Yo vine para servir, no para ser servido. Siendo que era Dios y merecía realmente un trato especial, incluso mucho mejor que los reyes de aquella época, que se sentían dioses y querían que todos los adoraran, no así Jesús, siendo Rey de reyes y Señor de señores. Por eso vemos que Jesús, al ser Dios y no tratarlos con esa superioridad tan grande, aunque pudiera haberlo hecho y lo hubiéramos, nos hubiéramos humillado, pero no lo hizo así. Él no lo hizo así. Esa es la verdadera humildad. Vemos pues que Dios tan grande, ¿cómo se rebajó? ¿Cómo se rebajó a ese grado para venir aquí a la tierra? O sea, es algo grandísimo. Y lavarle los pies a los apóstoles, quitarle la tierra y el polvo. O sea, vemos grandes y maravillosas ahí en la Santa Cena. Ya está la próxima semana, es Semana Santa, y vamos a recordar la verdadera humildad de Cristo. Lo que Él hizo cuando partió el pan, cuando le lavó los pies a los apóstoles. Eso es la humildad, jóvenes. Por eso lo hacemos nosotros como símbolo. Simboliza la humildad que hay en el corazón del cristiano. Un cristiano que no le lava los pies a otro cristiano denota que no hay humildad. Si usted como cristiano, un ejemplo, aprovechando que la semana que viene pues es Semana Santa, un ejemplo, si nosotros jóvenes en Semana Santa no se va a celebrar la Semana Santa, la Santa Cena no la vamos a hacer, pero cuando se celebraba, nosotros nos tocaba participar del pan y del vino y del lavatorio de pies. Ustedes recuerdan estas cosas. Entonces se decía que nosotros teníamos que lavar los pies. Si por alguna, yo me refiero a aquellos que están bautizados, si por alguna razón usted llegó a pensar en alguna de las ocasiones, ¿cómo le voy a lavar yo los pies a este hermano? Los tiene muy sucios, los tiene así o los tiene así. Si llegó a pensar así, me refiero a los que están bautizados. A los que no, pues todavía no han pasado por esto, pero pudiese haber en el corazón algún pensamiento de estos, pudiese haber pasado y después se retractó, pero al menos a mí sí me pasó. Pensé así en alguna ocasión, pero después, cuando se me dio la enseñanza de Cristo, Él siendo Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, le lavó los pies a los apóstoles. Si el Señor, que es grande, excelsamente grande, inconmensurable, hizo ese acto de humildad, cuánto más nosotros que no somos más que Él. Por medio de su palabra nosotros entendemos muchas cosas, pero si llegase a pasar por nuestra mente pensar que los pies de aquel hermano o hermana estén sucios, eso es altivez, eso es incorrecto y eso le desagrada al Señor. Así que si Dios nos permite hacer una Santa Cena en un futuro y pasa esto por nuestra mente, tener mucho cuidado de no pensar así, jóvenes. Tener mucho cuidado de ese acto tan maravilloso que demuestra realmente lo que hay en el corazón de una persona. Tenemos que hacer ese acto con mucha humildad, casi como si fuéramos nosotros mismos a quien nos lo estamos lavando, o al Cristo mismo, porque de hecho nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, representamos a Cristo aquí en la tierra, somos el cuerpo del Señor, quizás no físicamente, pero espiritualmente lo somos. Y tenemos que saber a quién le estamos haciendo
esta obra tan maravillosa. Entonces, si pensamos así, que los pies del hermano están sucios, ese es un pensamiento erróneo. No vayamos a realizar el acto pensando de esta manera. Humíllese y reconozca que usted no es nada en comparación con Dios y actúe de forma sabia al hacer este acto tan maravilloso. Bueno, entonces Jesús es un grande ejemplo de humildad. Él estuvo dispuesto a obedecer a Dios hasta la muerte. Esa es una de las muestras más claras de humildad, la obediencia a Dios. Cuando nosotros obedecemos, le decimos a Dios, cuando obedecemos le decimos al Señor: yo sé que tú sabes lo que haces, Señor, que tarde o temprano esto resultará para mi bien. O sea, el actuar con humildad tarde o temprano va a resultar en un bien para nosotros. Y la obediencia entonces, y la humildad, junta la humildad con la obediencia, refleja una confianza total en el amor y la bondad y la fidelidad de Dios hacia nosotros. Entonces, cada que nosotros, jóvenes, vayamos por la vida, tratemos de imitar al más grande de todos los hombres. Yo no le pido a usted que imite al hermano tal, a otro X y X. San Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero yo a usted aquí en esta tarde yo le digo: no imite al hermano, a la hermana, ni a Pablo incluso. Seamos sabios y dirijámonos al más correcto, a Cristo Jesús. San Pablo actuaba como Cristo, por eso él decía, porque él era humilde. No estoy diciendo que San Pablo esté mal, pero yo quiero ir más allá. Yo digo que mejor agarremos el ejemplo de Jesucristo, justo y perfecto, y lo apliquemos a nuestra vida. Y si nosotros imitamos a Cristo Jesús, entonces vendremos a ser verdaderamente humildes. El ser humildes, jóvenes, implica realmente mucho, pero mucho valor y esfuerzo, porque el ser humildes va en contra de nuestra egolatría. Por naturaleza nosotros somos ególatras, queremos siempre ser reconocidos, y la humildad va en contra del orgullo, de la altivez, de la egolatría. Son una contraparte, son contrarios la humildad y la altivez. Y como son contrarios, es obvio que siempre la parte humana, la parte carnal, nunca va a querer ser humilde al 100%, pero tenemos que irlo trabajando. Más que nada, como somos jóvenes, nos queda mucho vivir en esta tierra, y es cuando más se dificulta ser humilde, cuando uno es joven, porque como hay mucha fuerza, hay mucha capacidad física para muchas cosas, no se quiere desaprovechar esa oportunidad juvenil, dinámica, para hacer alguna cosa que usted sepa o sabe hacer o intelige, o cualquier otra cosa que se le venga a la mente, y no quiere aceptar la humildad, quiere dejar salir su ego. Por naturaleza somos así, pero tenemos que sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, porque es muy difícil ser humilde. Dicen que una persona humilde no es cobarde como muchos piensan, porque el humilde, cuando nosotros vemos la imagen del humilde, es aquel que lo ponen siempre así como que apagadillo ahí, como que El humilde verdadero es fuerte, no es cobarde. El humilde verdadero es valiente porque va en contra de su ego. El humilde verdadero va en contra de su orgullo. Es decir, que agarra su orgullo y lo avienta a un lado, dice: hazte para allá, orgullo. Voy a sacar mi humildad. Es cuando usted sea sincera con los demás y cambian las cosas. Pero cuando usted es orgulloso, siempre va a tener problemas en la vida por ser orgulloso. El humilde siempre va a ser ensalzado
y a veces es ensalzado sin necesidad de que Dios lo tenga que levantar. Eso es automático. Cuando una persona es humilde, automáticamente va a crecer en cualquier ámbito de esta vida. Siempre, en todos los aspectos, en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que usted se imagine en este mundo, en cualquier sitio que usted se imagine en esta tierra, el humilde siempre va a crecer, joven. En todos los aspectos, cuando hay humildad, siempre va a crecer el humilde. No hay lugar donde el humilde pise y no florezca, no haya virtud, no haya virtud de Dios en el ámbito donde él se desenvuelva. Siempre va a haber florecimiento al lado del que es humilde. Pero al que es orgulloso, las cosas se apagan, porque el orgullo no deja crecer las virtudes del ser humano. Pero la humildad florece. Aquellas virtudes que antes no se veían surgen cuando la humildad se manifiesta en la persona. El Espíritu de Dios viene a obrar en aquella persona porque hay humildad en su corazón, y eso es lo que Dios quiere para fijarse en una persona. Dice: mas yo miraré, dice el Señor, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿A aquel voy a mirar yo?, dice el Señor. ¿A que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra? A esos voy a mirar yo, en ellos me voy a fijar para levantarlos, para darles virtud, para darles salvación y vida eterna. En eso se fija el Señor Jesucristo. Bueno, jóvenes, esta lección número 11 tiene mucha enseñanza. En realidad la humildad es un tema muy hermoso y muy importante para nuestra vida. Pero ya quisiera yo dar la última parte de nuestra guía para ya concluir. Si hay algunas preguntas, me las pueden hacer por escrito, ahí echan un mensaje en el YouTube, en WhatsApp, donde quieran. Si hay alguna duda, me la pueden hacer saber, yo se las respondo si tienen alguna duda acerca de este tema. Vamos a concluir según el párrafo final. Dice, vamos a dar lectura. Dice: es de grande valor mantenerse en espíritu humilde, ya que esta es la condición más idónea para alcanzar vida de Dios y que nuestro ser sea su morada. Es decir, que nuestro ser sea la morada de Dios por medio de la humildad. Cuando hay un espíritu humilde, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, según Isaías 57:15. Entonces, el sufrido de espíritu, dice la guía, muestra una constante disposición para cumplir la voluntad de Dios, y de ella deriva el ser objeto de los cuidados del Señor. Es decir, que cuando nosotros hay una constante disposición para ser humildes y cumplir la voluntad de Dios, de allí se va a derivar que nosotros seamos cuidados de parte de Dios. Es una bendición, es una promesa. Dice: no así el altivo, mas a aquel miraré, dice el Señor, que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Isaías 66:2. Entonces el apóstol, dirigiéndose a los mancebos, los insta a vivir en humildad para recibir la gracia de Dios. Así, de esta manera se evita actuar con soberbia y en consecuencia nunca tendrán el rechazo de Dios. Así dice así dice Pedro allí en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 6, dice: igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Es decir, humillémonos, pero no para esperarse un ensalzamiento. No, espérese. Usted sea humilde todo el tiempo que sea necesario, hasta que Dios crea y vea conveniente que ya es el tiempo de ensalzarlo a usted. Usted no sea humilde para esperar un ensalzamiento. No. Usted sea humilde para que donde usted se desenvuelva sea bendecido y se agrade Dios de usted. Dice la Escritura que cuando los caminos del hombre son agradables delante de Dios, dice, el Señor pacificará a sus enemigos con usted. Es decir, si usted es humilde y usted es agradable delante de Dios, Él le va a solucionar lo demás. Si tiene enemigos, Dios los va a hacer sus amigos. Si tiene problemas, Dios le va a ayudar. Siempre el humilde va a ser bendecido de parte de Dios, porque es en los que Dios se fija. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Bueno, jóvenes, esto fue la enseñanza de mejor es el sufrido de espíritu. El sufrido de espíritu es el humilde que el altivo de espíritu. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Si hay dudas, como dije, escríbanme y yo les hago una contestación. Vamos a dar paso, pues, jóvenes, a una oración para concluir esta enseñanza en el nombre de Jesucristo. En el nombre del Señor oramos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, que nos hayas permitido, Señor, la bendición de estar hoy aquí en este enlace por internet, en esta plataforma, Señor Jesucristo, y pedirte que los que vean esta enseñanza, Señor, sean bendecidos con ella y que alcancemos todos juntos sabiduría eterna, porque tu sabiduría, Señor, es la que nos hará entrar al cielo. Tu sabiduría es la correcta para poder nosotros un día ver tu rostro, Señor Jesucristo. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos des entendimiento, porque solo es por el Espíritu Santo que nosotros logramos comprender todas las cosas. Gracias, Señor, que nos permites tener esta enseñanza el día de hoy, que es muy importante para nuestras vidas, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, jóvenes, sean despedidos con este salmo. En el nombre de Jesucristo vamos a darle lectura al Salmo 67, que es el salmo que utilizamos o yo utilizo para despedirme de ustedes. Dice así en el nombre del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las gentes tu salud. Alábente los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Alégrense y gócense las gentes, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Alábente los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los fines de la tierra. Amén. Bueno, jóvenes, Dios les bendiga y Dios nos bendiga a todos. Los saludo con un saludo virtual, todos y cada uno de ustedes, y espero que para la próxima también se conecten. Cada sábado voy a estar subiendo un video así que ahí estos videos se van a estar quedando. No los voy a bajar de la plataforma, no los voy a borrar, para que ustedes, cuando tengan tiempo, los puedan ver en su momento con más tranquilidad y alcancen estos consejos que son importantes para la vida de cada uno de ustedes, jóvenes. Y es importante y es un deseo de un servidor que no solamente ustedes, sino todos en este mundo alcancemos el conocimiento verdadero de parte de Dios, porque es lo que a nosotros nos dará la salvación de nuestras almas. Entonces, jóvenes, sean bendecidos de parte de Dios. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Estamos despedidos. Amén. Entonces,